corteza cerebral. Todas las vías eferentes salen de la corteza cerebral. Y no solamente en esa parte, sino que al finalizar vamos a ver que acá en el cerebro todas las funciones, audición, el gusto, la parte de la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, en fin. El cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales. El cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, los hemisferios cerebrales no son lisos. Ustedes ven que hay unas corrugaciones, ¿sí? Donde el tejido cerebral se levanta y hay una zona donde el tejido cerebral se mete hacia adentro. Las elevaciones en donde el tejido cerebral se van a llamar circunvoluciones, también las pueden llamar giros o circunvoluciones. Y las zonas donde el tejido cerebral se mete hacia adentro se llaman cisuras o se llaman surcos o cisuras. Ahorita en la medida que vamos viendo los nombres sabemos eso. El cerebro tiene 6 lóbulos cerebrales, 6. De esos 6 lóbulos cerebrales, 5 son topográficos, o sea, 5 yo se los puedo mostrar, ¿sí? Y hay uno que no es topográfico, sino funcional. Entonces, veamos cuáles son los lóbulos topográficos. Entonces, el rojo, lóbulo frontal. Bueno, estos lóbulos, ustedes van a ver la relación que hay. Estos lóbulos están relacionados con los huesos, en donde van a estar relacionados. Entonces, tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, ¿sí? Van 4. Les había dicho que son 5 topográficos, ¿cierto? El quinto, para poder ver el quinto lóbulo, ¿sí? Para poder ver el quinto lóbulo, me toca separar el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Allá al fondo lo veo y se llama lóbulo de la ínsula. Mírenlo acá. Aquí se quitó este pedazo de tejido cerebral. Lóbulo de la ínsula. Después vemos las funciones, ¿cierto? Entonces ahí están los 5 lóbulos topográficos, ¿cierto? Frontal, parietal, occipital, temporal, ínsula. Hay un lóbulo. ¿No les alcanzó los 10 minutos para echar lavadero? No me haga cara de yo no fui, ya no le está hablando a usted. Yo los quiero ver el día del parcial de enero. Listo, entonces el lóbulo de la ínsula. Hay otro lóbulo que no es topográfico, o sea, yo no se los puedo mostrar, sino que él es funcional, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene ese lóbulo? Que está formado por partes de los otros lóbulos. O sea, hay una parte del lóbulo frontal, una parte del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital y del lóbulo de la ínsula que me van a formar ese lóbulo que se llama el lóbulo límbico. Este es el lóbulo de la ínsula. Aquí se quitó más bonito la corteza cerebral. Este es el lóbulo de la ínsula. Y este es el lóbulo límbico. ¿Sí? Fíjense que hay unas partes de cada lóbulo que me forman parte de ese lóbulo límbico. Yo no sé qué parte, si a mí me dan un cerebro, yo no sé qué parte del lóbulo frontal, por ejemplo, forma parte del lóbulo de la ínsula. Me toca ¿cómo? ¿Con qué? Con microscopía, con microscopios. ¿Por qué? Algo que nos enseñaron en el colegio, y es verdad hasta cierto punto, es que las neuronas no se regeneran. Porque si las neuronas se regeneraran, pues no existirían los pacientes con cuadriplejías, con paraplejías, hemiplejías, bueno, con todas las lesiones que tiene un paciente. ¿Me está escuchando música? No.
Ah, no, mentira, es que yo le vio que un mecho pensé que era un audífono. Esas neuronas no tienen ADN, o sea, no se pueden regenerar, pero se descubrió que hay unas neuronas de todo el cerebro que sí tienen la capacidad de regenerarse. Y esas son las neuronas del lóbulo Límbico. límbico. Por eso es que me tocaría con microscopía para saber, mire, este pedacito del lóbulo frontal o toda esta porcioncita del lóbulo frontal, las neuronas tienen ADN. O sea, forman parte del lóbulo límbico. Estas neuronas del lóbulo temporal y así sucesivamente. Es funcional, ¿sí? Ahorita vemos las funciones. Bueno. Entonces, vamos a ver las estructuras. Entonces, el lóbulo tiene, aquí vimos una cisura grande, esta, que me está separando el cerebro en dos, ¿qué? Hemisferios. Esa cisura grande se llama cisura interhemisférica. Cisura interhemisférica, porque está entre los dos hemisferios, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hay otra cisura que me está separando el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Esa cisura se va a llamar la cisura lateral. Anteriormente se llamaba cisura de Silvio, ya no se usa ese nombre. Cisura lateral. Ahora, mirando la cara lateral del cerebro, veo otra cisura que atraviesa todo el cerebro. ¿Sí? Esa cisura se va a llamar cisura central. Cisura central, que anteriormente se llamaba de Rolando. Cisura central. Todas estas cisuras que ustedes ven, por chiquiticas que sean, tienen un nombre, pues obviamente nosotros no las vamos a ver, sino que vamos a ver la más grande. Ahora, ojo, cisura central, ¿cierto? Delante de la cisura central hay otra cisura que se va a llamar cisura precentral. Cisura precentral. Y detrás de la cisura central hay otra que se va a llamar cisura postcentral. Central, yo siempre me ubico con la cisura central, la precentral y la postcentral. ¿Correcto? Muy bien. Aquí hay una cisura que me está separando el lóbulo parietal del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. Esta se va a llamar la cisura parieto-occipital. Parieto-occipital, ¿correcto? Vámonos al lóbulo frontal. En la parte más superior del lóbulo frontal, la ventaja que tienen estas cisuras ahora es que para nomenclarlas utilizo la letra del lóbulo en donde esté y de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro les pongo un número, ¿sí? Entonces, esa que ustedes ven en la parte más superior del lóbulo frontal se llama la cisura F1. Cisura F1. F de frontal 1 porque es la que está más arriba. F2. ¿Sí? F1, F2. Vámonos al lóbulo parietal. P1. ¿Sí? Vámonos al lóbulo occipital. O1 y O2. ¿Sí? Vámonos al lóbulo temporal. T1, T2. ¿Sí? Estas son las más importantes. Ahora, les decía, entre cisuras veo unas elevaciones del tejido nervioso que reciben el nombre de giros o circunvoluciones. El nombre que les sea más fácil. Entonces, nos ubicamos
no es corteza cerebral, es la cisura central. Esta será la cisura precentral, la cisura postcentral. No, no era al revés. Ay, sí, no sé, pre, este es post. Era para ver si estábamos concentrados, ¿no? Era pre. No. La parieto occipital. Cisura parieto occipital. Esta es la cisura lateral. Ya. Muy bien, ojo. Entonces, entre la cisura central y la precentral veo una circunvolución que se va a llamar la circunvolución precentral. ¿Sí? Circunvolución precentral. Entre la cisura central y la postcentral encuentro la cisura, la circunvolución postcentral. Ese es el nombre topográfico. Ahorita vemos la parte funcional. ¿Sí? Muy bien. Por encima de la cisura F1, ¿qué circunvolución va a quedar? F1. Entre la cisura F1 y F2, ¿qué giro o qué circunvolución va a quedar? Y por debajo de la cisura F2, ¿qué circunvolución va a quedar? F3. Esto es fácil. Ahora, por encima de la cisura O1, por encima de la cisura P1, ¿qué circunvolución va a quedar? P1. Y por debajo de P1, P2. por encima de la cisura O1, ¿qué O1. circunvolución va a O1. quedar? Entre la cisura O1 y O2, O2. y por debajo de O3. O2. Por encima de la cisura T1, ¿qué giro? T1. Entre la cisura T1 y T2, T2. y por debajo de T2, T3. Esas son las más importantes. ¿Listos? Preguntas sobre eso porque ahorita volteamos el cerebro. Preguntas sobre eso. ¿Entendieron las cisuras? ¿Entendieron los giros? Aquí está esto que hicimos. Aquí está esto que acabamos de hacer. F1, F2, F3, ya lo hemos señalado. Ahora nos volteamos, el cerebro lo vemos por su cara basal. Entonces, tenemos otro giro, otra cisura que atraviesa toda la parte inferior del lóbulo temporal. Esa va a ser la cisura T4. Acuérdense que en la parte lateral íbamos en la cisura ¿qué? T3. El giro T3 y la cisura T3. Y bien pegado, eso quitamos el tallo, aquí iría el tallo, esta parte es el mesencéfalo. Esta sería la cisura T5. Eso seguiría siendo el giro T3. Este mismo giro, este giro lo volteo y se continúa acá. Se continúa acá, ¿sí? Giro T3. Entre la cisura T4 y T5, ¿qué giro estará? T4. Y el después de, o por debajo, después de la cisura T5, ¿qué giro vendrá? T6. T5. T4, T5. T5. Giro. Ah, sí. Ahora, ese giro T5 se divide en dos. Eso todo sería el giro T5. ¿Sí? Giro T5. La parte de adelante del giro T5 se va a llamar hipocampo, por la forma que tiene. Hipocampo. Y la parte de atrás del giro T5 se va a llamar parahipocampo. Adelante T5 es Hipocampo. y atrás, Para. listo. Esta es la continuación de la cisura lateral. ¿Sí? La que vimos de ladito. Esta es la cisura lateral y se continúa por debajo.
Esta es la continuación, la cisura lateral. Esta sería la cisura interhemisférica, ¿correcto? Bien, aquí veo un poquito, porque si alcanzan a ver el número 5, hay como una cintica ahí encima, Sí. ese es el nervio olfatorio. Y ese surco se llama surco olfatorio. ¿Por qué? Porque va a ir el primer par craneal. ¿Sí? Ahora, en el resto veo una estructura en forma de letra H. Se va a llamar surco en H. Y todo lo que está alrededor, mejor dicho, todo el resto que está hacia la parte de afuera del surco olfatorio, se va a llamar el surco orbitario. ¿Por qué? Porque ahí va a pasar ¿qué nervio? El óptico. Va a pasar. Entonces, todo esto, lo voy a subrayar así, todo esto se va a llamar funcionalmente ¿qué? Surco orbitario. ¿Listo? Dejemos ahí esa partecita. Ahora vámonos para la cara medial del cerebro. Miren, aquí se ve mejor el nervio olfatorio, ¿lo ven? Entonces por debajo aquí tiene un poquitico del surco olfatorio, donde se va a meter ese nervio olfatorio, ¿cierto? Muy bien. Listo. Vámonos ahora para la cara medial. Cogí, estaban los dos hemisferios, los separé. ¿Se acuerdan que está la cisura interhemisférica? Los separé. Entonces voy a mirar el cerebro por esta parte. Ya vi esta parte y ya vi esta parte. Ahora me falta ver esta otra, que es por donde está unido al otro hemisferio cerebral. ¿Sí? Aquí iría el otro hemisferio cerebral. Si tuviéramos la posibilidad de ser 3D, aquí iría el otro hemisferio cerebral. Listo. Entonces vamos a ver esta estructura. El número 1 se llama cuerpo calloso. Es una comisura. Por ahí viaja, es pura sustancia blanca. Yo les dije de qué estaba hecha la sustancia gris y la sustancia blanca. No, señor. La sustancia blanca está formada por cuerpos de neuronas. Toda sustancia blanca está formada por cuerpos de neuronas. Y toda sustancia gris está formada por cuerpos de neuronas. Y la sustancia blanca por prolongaciones de neuronas, o sea, por axones y por dendritos. ¿Sí? Entonces, esto es sustancia blanca, o sea, aquí ¿qué está pasando? Por dentro, ¿qué está pasando? ¿Qué hay por dentro? Es sustancia blanca, ¿qué hay allá adentro? Prolongación de las... Prolongaciones de neuronas, que pueden ser axones o pueden ser Dendritas. Todo eso se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso está formado 2, 5, 3, rodillas, 4, cuerpo, 5, rodete. Ese rodete también lo pueden conseguir en algunos libros como esplenio, rodete o esplenio, como cualquiera de los dos nombres está correcto. ¿Sí? Entonces, el 1, ¿cómo se llama? ¿Cuerpo qué? Cuerpo calloso. El 2, rodilla, rodete. Ahora, aquí ven el número 7, es una penota. Este es el tálamo, que lo hemos nombrado tantas veces, el tálamo, ¿correcto? Encima del cuerpo calloso hay un giro, hay una fisura, que precisamente se va a llamar cisura del cuerpo calloso, encima del cuerpo calloso, cisura del cuerpo calloso. Y en el cuerpo calloso ahora sí hay un giro. Es número 6. Se llama la circunvolución o giro del cíngulo. Circunvolución del cíngulo. Y encima de la circunvolución del cíngulo, donde yo marqué, hay una fisura. La que yo marqué con marcador. Se llama
Cisura calloso marginal. Cisura calloso marginal. Cisura parieto-occipital, que la vimos en la cara lateral, ¿se acuerdan? Por dentro la estoy viendo, cisura parieto-occipital, y de la parieto-occipital sale otra cisura, la que está con el número 9, que me forma ángulo, que se va a llamar la cisura calcarina. Cisura calcarina. Cisura parieto-occipital, cisura calcarina. Bueno, por la cara interna dejemos eso. Muy bien. Este es el cuerpo Calloso. calloso, Pico. pico, rodilla, cuerpo, rodete. Esta es la cisura del cuerpo calloso. Lo amarillo es la circunvolución del cíngulo y por encima está la cisura calloso marginal. Esta es la parieto Occipital. occipital y aquí está la cisura calcarina. Este es el tálamo. Si ven que allá adentro hay un hueco, ¿cómo se llama ese hueco? Ya lo vimos. El ventrículo. ¿Cuál? El lateral. Ventrículo lateral. Ese ventrículo lateral está tapado. Ustedes alcanzan a ver como por una telita. Esas telitas se llama fornix. Fornix, ¿sí? Ahí quitaron un poquitico el fornix acá también para ver el ventrículo lateral. Bueno, vamos a las funciones. Usamos esta. Vamos. ¿Cisura qué? Central, cisura. Post central. Muy bien. Topográficamente, ¿cómo se llamaba este giro? Giro post central. Giro poscentral. Funcionalmente, tiene otro nombre. Se va a llamar área somatosensitiva primaria. ¿Qué quiere decir eso? Ahí llegan todas las vías aferentes craneales o raquídeas. Todas. ¿Se acuerdan que llegaba a dónde? Al principio habíamos visto que comenzaba la vía aferente, comenzaban en un receptor y terminaban en ¿qué? En la corteza En la cerebral. corteza cerebral. Ahora ya sabemos en qué parte de la corteza cerebral llega. Al área somatosensitiva primaria, que es la misma circunvolución postcentral. Ahí cuál llega. Las sensaciones burdas, me tocaron, me duele, lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿La puedo qué? Pasar a ser descriptiva. Discriminar. El resto del lóbulo parietal, el resto es el área somatosensitiva secundaria. Siempre que yo discrimino paso de la primaria a la Secundaria. Entonces, cuando yo digo, como les puse al principio, hace rato, el ejemplo, oiga, me tocaron la parte superior del hombro derecho. Primero a esa persona la tocaron. ¿A dónde llegó? Al área Ahora yo digo al área somatosensitiva primaria. Ahora yo le comento a alguien, oiga, me tocaron en la parte superior del hombro derecho. Pasé la información de aquí a acá, al área somatosensitiva secundaria. ¿Quedó claro esa parte? Bueno, vámonos ahora. ¿Cisura qué? Central. Giro es cisura qué? Precentral. Topográficamente, ¿cómo se llamaba? Giro precentral. Funcionalmente. Área motora primaria. Área motora. Acuérdense que el lóbulo frontal es todo motor. Área motora primaria. O sea que ahí se inician todas las vías que eferentes.
Ahí se inician todas las vías eferentes. ¿Sí? Ahora, el resto del lóbulo frontal funcionalmente tiene otras divisiones. ¿Sí? La que está por delante del área motora primaria se va a llamar área premotora. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento que requiere coordinación, vamos a bajar las escaleras, por ejemplo, ahora cuando se vaya a montar la moto, patines, lo que sea, vamos a coger el lapicero para escribir, ¿sí? El movimiento inicialmente comienza acá. Todo movimiento que requiere coordinación inicia en el área premotora. Área premotora. Todo movimiento que requiere coordinación inicia en el área premotora. Y el resto, la parte más anterior del lóbulo frontal. Área prefrontal. Prefrontal. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene el área prefrontal? Pongan atención. Atención. Concentración. Está la memoria a corto plazo. Memoria, atención, está ahí. Entonces ya podemos imaginarnos, ¿sí? Los niños que sufren de TDAH, ¿sí? Los trastornos de atención. Entonces falla esa ¿Dónde parte está el del lóbulo. problema? Señora, Falla en esa parte del lóbulo. ahí está la falla. En la parte más anterior del lóbulo frontal. Esas personas que se distraen fácilmente. ¿Pasa una mosca? ¿Dónde va a aterrizar? Y empiezan a apostar. Esa aterriza allá. Atención, concentración. ¿Sí? Vamos a estudiar morfo, según ustedes, ¿no? Vamos a estudiar morfo y el celular al lado, ¿no? Y ven, ahí está el problema. Ahí, en el área prefrontal. ¿Correcto? Todo lo que de repente ahorita estamos viendo llegó ahí. ¿Sí? Y muy seguramente mucha de la información, ahorita más tardecito, se les quedó ahí. ¿Sí? Mucha de la información, ¿se acuerdan? Sí, esa cisura, la cisura central, que no sé qué, quedó ahí. Pero ¿qué características tiene la información que llega al área prefrontal, a la memoria a corto plazo, que es una información que lábil, es una información que fácilmente se puede desplazar? Imagínense que cada silla es una parte del área prefrontal y que ustedes son conocimientos, ¿sí? ¿Qué pasa si entran más compañeros para la siguiente clase? Los desplazan a ustedes, sacan la información, ¿sí? Por eso es que, por decir un ejemplo, por la tarde, ¿cómo era que se llamaba esa joda? ¿Cómo era? La circunvolución, esa vaina, la circunvolución. ¿Por qué? Porque hubo ya información. Si tienen ahorita otra clase, mucha de esta información queda, ¿sí? En la memoria a corto plazo. Pero ahorita si tienen otra clase, ¿qué profesor tienen ahorita, perdón? No. ¿Nada? Entonces, bueno, por decir un ejemplo, se van a estudiar biociencias. Esa información, cuando empiecen a estudiar biociencias, la empieza a desplazar. La información de biociencias la empieza a desplazar. Y ya muy seguramente mañana, nosotros mismos cerebro. Me suena. ¿Sí? Ojo, ¿listo? Lóbulo frontal, ¿entendido? Lóbulo parietal, ¿entendido? Ok. Vámonos ahora al lóbulo occipital. O1. Área visual primaria. Área visual primaria. Digamos que nos asomamos a la ventana y empezamos a ver todo, pero no detallamos en nada. ¿Sí? Empezamos a ver todo. Eso es visión, ¿qué? Primaria. Ahora, si yo les digo, chicos, vengan para acá, asómense y vean un edificio blanco
que dice que tiene un letrero que dice universal. ¿Qué les estoy diciendo? Que dentro de toda esta pantalla visual que ustedes van a tener en sus ojos, cojan una sola cosa, que es un edificio blanco que tiene un letrero que se llama universal. O sea que discriminen eso, o sea que esa información ¿a dónde pasa? Al lado. Al área visual secundaria. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando de pronto están dando alguna referencia. Por ejemplo, hágame un favor, están hablando por celular con la mamá. Hágame un favor, sáqueme ese vestido que es largo, que es de color rosado, que tiene un encaje color morado y otro encaje color verde y amarillo chinche. ¿Qué le están diciendo a su mamá? Que de todo en ese closet, que es el área visual que primaria, fijen la atención en qué, en un vestido color rosado que tiene colores, unos encajes de color verde chinche, amarillo chinche y morado chinche. ¿Sí? La pase a la visión secundaria. ¿Quedó claro el lóbulo occipital? Bueno. T1, T2, T3, ¿cierto? En la parte más posterior de T1, el área de Wernicke. No le han cambiado el nombre todavía. El área de Wernicke. Ahí es donde está toda la parte de entender. Entender lo hablado y lo escrito. Entender, hablado y escrito. O sea que la parte del idioma, ¿sí? La parte del idioma. Que ustedes me entiendan el idioma que yo estoy hablando, ¿sí? Ahí es, ¿correcto? Podría ser. Ahora, por delante de, en la parte media de T1, queda el área auditiva primaria. Área auditiva primaria. Vamos por la calle caminando. Obviamente escuchamos carros, pitos, música y de repente vamos acompañados. Escucho mucha gente, así no vayamos acompañados, escucho mucha gente. Todo ese sonido, ¿a dónde llega? Al área auditiva primaria. Pero si vamos caminando por la calle y de repente escucho una sirena y yo digo, oiga, ¿se oye la sirena? Miércoles, viene una ambulancia. ¿Qué le dije? Que de todo ese collage, de todo ese pocotón de sonidos, sacara uno que era el sonido de ¿qué? De la ambulancia. De la sirena, de una ambulancia. O sea, ¿la pasé a dónde? ¿A secundaria? Al área auditiva secundaria que está en la parte de T, parte posterior de T2. Las personas que tocan instrumentos, al escuchar una canción, ¿sí? Oiga, si escucha el bajo, como suena chévere, o si escucha la guitarra, el piano, lo que sea, ¿qué le estoy diciendo? Que de todo ese sonido de la música saque un sonido que se llama piano o se llama guitarra, lo que sea. O también las personas que saben tocar instrumentos, que de oído sacan las notas. Ah, este es un do, este es un fa, este es un re, este es un sostenido, este se cayó, en fin. Que discriminen el sonido, o sea, que lo pasen ¿a dónde? Al área auditiva secundaria. ¿Qué más queda en el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es donde está también lo del lenguaje hablado y escrito. Nosotros sepamos hablar, sepamos pronunciar las palabras, sin groserías. Allá también me salen las groserías. ¿Sí? Que si yo les digo, chicos, háganme un favor, copien lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan cuando por allá los huesos? Copien esta mnemotecnia para aprender los huesos del cardio. Ustedes me entendieron. Y cuando yo les decía, ese pipí tan grande y ganchoso, ustedes escribieron ese pipí tan grande y ganchoso. O sea, lenguaje hablado, yo, y lenguaje escrito, ustedes. Que si yo les digo, chicos, dibújenme
un cerebro, me dibujan un cerebro, ¿por qué? Porque ya tenemos el concepto de lo que es un cerebro y no me van a dibujar por allá un riñón, o no me van a dibujar un corazón, ¿verdad? ¿Qué más hay acá? Fibras de asociación. O sea, las neuronas del lóbulo temporal se interconectan con las neuronas del resto del cerebro para interconectar que todas las áreas funcionales. Cuando nosotros estábamos pequeños, y lo voy a demostrar de la siguiente manera, cuando nosotros estábamos pequeños, digamos, de repente con papá o mamá, y nos mostraban un perrito. Ay, pero venga, yo lo pateo más bien. Si le soba la plata, yo le pateo el celular. Cuando estábamos pequeños, ¿sí? Íbamos con papá o mamá y nos veían un perrito. Entonces le decían, Gabito, mire, un guau guau. ¿Qué nos hicieron asociar? ¿Un qué? Guau guau, ¿con qué? Con la imagen de un perro. Asociar. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Gabito? ¿Sí? Se volvió guau guau. Que más adelante, cuando ya Gabito tenía como 18 años, él veía un perro y él decía, miren, un guau guau. Todavía. Lentico. Un guau guau. Después las neuronas de ahí fueron madurando y él ya no decía guau guau, sino perro, pedo, o firulais, espotraverberón, alguna vaina de esas, ¿cierto? Ahí está cómo evoluciona y cómo se asocia, ¿sí? ¿Cómo se asocia? Ustedes ya vieron la imagen de un cerebro. Si yo el día del examen les digo dibuje un cerebro, ya ustedes me van a dibujar un cerebro, ¿sí? Con la representación visual, el entendimiento, ¿sí? Entendimiento y la representación visual de un cerebro, ¿sí? Para empezar a dibujar parte motora. Fíjese toda esa asociación, ¿correcto? Muy bien. Pero nos faltan todavía dos lóbulos. Lóbulo de la ínsula. ¿Cuál es la función del lóbulo de la ínsula? Regular temperatura. Regular la temperatura. ¿Sí? Algunas personas no sufrimos de frío. ¿Sí? Quiere decir que mi lóbulo de la ínsula me está trabajando al máximo para regularme el frío. Cuando está haciendo frío, entonces empiezo a tener un gasto metabólico, calórico impresionante para mantener mi temperatura corporal normal. Hay otras personas que de repente, sí, estos días ha hecho frío, bueno, no quiere decir que esas personas estén mal, no. Simplemente que está funcionando bien su lóbulo límbico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo, uy, qué frío que está haciendo, y el otro, no, calor ni el más hijo de madre que está haciendo. Ahí sí podemos decir que está mal el lóbulo de... Sí, está haciendo frío. Pero la otra persona dirá, y es que está un helaje horrible, y lo tocan a uno y eso está como paletas. Frío. Paletas de frío. A ver, ya calmadito. ¿Sí? Y mientras que una persona dice, está haciendo un frío excesivo, mire, yo tengo camiseta, saco, chaqueta, camisa. El otro dice, no, pues sí, está haciendo frío, pero no tanto. Percepción de la temperatura. Y el lóbulo límbico, que es el que no es topográfico, sino que el lóbulo límbico es que funciona. En el lóbulo límbico, chicos, allí se originan todos lo que son sentimientos. Amor, rabia, odio, rencor, cariño, afecto. Eso que uno dice, oiga, esa persona me cae hasta bien, hablamos, o esa afinidad, que de pronto a veces no conocemos a una persona, pero uno dice, esa persona me ve como buena gente, ¿sí? Me ve como buena gente, y ya cuando uno la conoce un poquito, dice, ve, es tratable esa persona, es interesante. Todos esos sentimientos se originan en el lóbulo límbico, todo lo que tenga que ser sentimientos se originan en el lóbulo límbico, y hay otro sentimiento que se origina en el lóbulo límbico, y es la libido. Libido. ¿Qué es la libido? ¿Qué es la libido? Las ganas de chiriquití. El apetito sexual. Allá se origina. Allá, en el lóbulo límbico, se origina todo el apetito sexual.
Vuelvo a repetir, lóbulo límbico, todo, no importa qué tipo de sentimiento sea, agradables o desagradables, no importa, se originan en el lóbulo límbico, ¿correcto? Bueno, pasemos ahora a la circulación. Bueno, ¿se acuerdan? En las vértebras el agujero transverso, que está pues, en las apófisis transversas, por ahí Sí. pasan unas arterias que se llaman las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales entran al cráneo por el agujero occipital, ¿sí? Entran, que vienen acá por el bulbo.